Dios me bendiga, mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos. Traemos un tema acerca del plan de la salvación y vamos a tocar aspectos importantes en cuanto a cuándo se tiene la vida y cuándo no se tiene la vida. Miren, en Génesis capítulo 2, versículo 7, declara lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. Vemos aquí dos componentes: polvo de la tierra y aliento de vida. ¿Componen qué cosa? La vida. Luego, la desunión de estos dos elementos, pues es la muerte. Miren, la Biblia dice que Dios mandó y existió. Dijo y fue hecho. Pero cuando va a crear al hombre, dice que Dios mismo con sus manos formó al hombre, ¿verdad? El hombre es corona de la creación. Por tanto, querido amigo, querido hermano, debemos apreciar esa vida linda que Dios nos dio. Dios dotó al hombre de facultades nobles, de un entendimiento bien equilibrado. El hombre era perfecto, estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero todas esas facultades lamentablemente se pervirtieron y el egoísmo sustituyó ese amor puro que el hombre tenía cuando el hombre pecó. Y al hombre no le gustaba estar en comunión con Dios, porque dice que huyó de la presencia de Dios y se apoderó de él un sentimiento extraño llamado miedo, ¿verdad? Y quiso arreglar las cosas por sus propios medios y sus propios esfuerzos, cosiéndose hoja de higuera. Huyó de la presencia de Dios. Esta es la condición que nos encontramos todos cuando nacemos, porque nacemos en la condición de nuestros primeros padres después de la caída, ¿verdad? No nos gustan las cosas espirituales, no nos gusta la relación con Dios, porque entonces tenemos que someternos a muchas cosas que no nos gustan naturalmente en nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? Así que el hombre huye de la presencia de Dios y Dios siempre lo busca para salvarlo. Dios buscaba al ser humano, al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? No era porque Dios no sabía, Dios sabía, sino que quería que Adán le rindiera cuenta de lo que había hecho, es decir, estaba investigando el caso. Así que el hombre tenía una vestidura de hojas de higuera y dice la Biblia que Dios los vistió con pieles. Ahora, para adquirir esas pieles, ¿qué se necesitaba? Bueno, probablemente sacrificar uno o dos corderitos y con las pieles los vistió. Cuando Dios los vistió con pieles, esas vestiduras eran de salvación. Ya prefiguraban al que había de venir, a Jesús, ¿verdad? El auténtico Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos pecaron. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nada que hacer. Es lamentable nuestra condición, ¿verdad? También dice en Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muerte para el pecador. Tenía que venir Jesús y vivir una vida de obediencia y morir para pagar la deuda de pecado que el hombre tenía, ¿verdad? Romanos 5:12 dice también, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie puede decir que no tiene pecado. La Biblia dice que todos pecamos, ¿verdad? Queridos, si dejáramos la reflexión hasta allí, pues quedaría un interrogante, nos desanimaríamos, no hay esperanza. Pero gracias a Dios que Dios proveyó un plan para salvar a la raza caída. Hay un texto interesante que probablemente muchos se saben de memoria, ¿verdad? En Juan 3:16 declara lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos, Dios amó y ama al mundo, pero esto no quiere decir que el mundo va a ser salvo porque Dios los ame, porque aquí hay una condición. ¿Cuál es la condición? Todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Queridos, esa palabra creer es profunda, que no comprendemos muchas veces. La palabra creer es acción continua y progresiva. Bueno, en un diccionario de la lengua española dice que creer es tener fe o confianza en una persona, dar por cierto una cosa que no está comprobada ni demostrada, pero del vocablo griego es acción, ¿verdad? Yo no puedo decir que creo en Jesús y voy a seguir con la misma andanza, con los placeres del mundo, con las luces de este mundo. No, yo debo apartarme de todas esas cosas, ¿verdad? La palabra dice en Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado, ¿verdad? Así que la palabra creer es profunda, queridos amigos y hermanos. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también creen y ellos tiemblan. Ahora los demonios creen, pero creen que van a ser destruidos. Ese creer de los demonios no salva, pero el creer bíblico para salvación, ese es el que salva. Creer es someterse a la voluntad de Dios. Creer es aceptar a Jesús, seguir sus pasos, hacer su voluntad, seguirlo, ¿verdad? Ese es creer. Si decimos que creemos nosotros, pero no hay un cambio en nuestra vida, no dejamos la vieja manera de vivir con todas sus tendencias pecaminosas, eso quiere decir que no hemos creído, ¿verdad? Miren, hay un texto en las Sagradas Escrituras en Hechos 16:30 y ahí vemos una experiencia de Pablo y Silas que estaban presos. Dice la Biblia que ellos comenzaron a cantar a medianoche y de pronto las paredes cayeron. Y el carcelero se iba a suicidar porque pensaban de que se habían escapado y tenía que pagar con su vida. Y antes que lo mataran, él se iba a suicidar. Y Pablo y Silas llegaron e impidieron esta acción de este carcelero y tuvieron la oportunidad de predicarles la palabra. Y dice la Biblia que sacándoles afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con el creer que salva, hermanos queridos. También hay otro texto, hay muchos textos que hablan acerca de lo que es creer. Felipe y el etíope en Hechos 8, 36, 37, anoten, hermanos, y investiguen, así como los cristianos de Berea, que ellos investigaban, ¿verdad? No tragaban entero, como dice el dicho secular, ellos investigaban, ¿verdad? Entonces dice que este eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, venía estudiando la palabra de Dios en el carro, y el Espíritu Santo dice que le dijo a Felipe: acércate a ese carro, porque cuando una persona está interesada en temas bíblicos, en conocer la verdad, en las cosas espirituales, Dios provee para que esa persona conozca, y le envió a Felipe, y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: ¿cómo podré entender si no hay quien me explique? Súbete acá. Y se subió al carro, iban por todo el camino, les explicó la palabra, y yendo por cierta agua, le dijo: ve aquí, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice que mandó a parar el carro, se bajaron, lo bautizó. Creer. Es lindo creer. Ese es el creer que salva, hermanos y amigos. Creer es tener fe. Creer es que confiar. Dice la palabra en el libro de Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer es ¿qué? Es tener la vida. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Tienes la vida.
pero si no crees, no tienes la vida. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense que Dios, las bendiciones es en abundancia, esa vida eterna, abundante, Dios quiere dártela. Pero tú tienes que tomar tu decisión porque tú tienes libertad de elegir y Dios respeta esa libertad para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando tú crees, tienes la vida en abundancia. Miren a Jesús, no solamente lo seguían 12 discípulos, sino mucha gente, y él les decía: sígueme. Pero alguien le dijo: Señor, permite que primero vaya y entierre a mi padre que acaba de fallecer. Y dice la Biblia en Mateo 8:22, anoten los textos, dice: Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Oiga, tremendo y lógico, ¿verdad? ¿Cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Bueno, pero en el contexto bíblico, en Efesios 2:1 dice lo siguiente, miren, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando no tenemos a Jesús, estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos muertos, pero sin embargo, los pulmones respiran, el corazón late, la sangre circula, nos movemos, palpamos todo y decimos: esto sí es vida. Pero no tienes la vida, querido amigo y querido hermano, si no vas a Jesús. ¿Quieres tener la vida? Tienes que ir a Jesús, pero tienes que tomar tú la decisión porque Jesús no la va a tomar por ti. Queridos amigos y queridos hermanos, vamos a ilustrar un poco más esto de la vida y el no tener la vida. Se encuentra una parábola registrada en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 11, capítulo 15. Anoten, Lucas 15:11. Ahí se encuentra registrada la parábola del hijo pródigo. Voy a narrarle un poco para así ganar tiempo, ¿verdad? Dice que había un hacendado que tenía 2 hijos. Y el hijo menor dice que le pidió, ¿qué cosa? Parte de su herencia. Esto era una ofensa, pedir la herencia en vida, dando el padre en vida, pero sin embargo el padre no se la rehusó, sino que se la dio, ¿verdad? Le dio la parte que le correspondía. Y dice que se fue a una provincia lejana y allí anduvo con prostitutas. Miren, no hay dinero que se pare andando con prostitutas. Malgastó todo su dinero, amigos que eran amigos mientras mientras él tenía dinero. Pero durante algún tiempo, no sabemos qué tiempo duró ese dinero, ¿verdad? Comenzó a faltarle y ya los amigos no andaban con él, ya las prostitutas tampoco. Y entonces dice que comenzó a faltarle y le tocó que emplearse en una hacienda para cuidar cerdos. Esto era caer bajo un judío, cuidar cerdos. Pero le tocó y ni siquiera le daban el alimento, la sacarropa para los cerdos y él deseándolo. Pero llegó un momento cuando tocó fondo, cuando fue bajo, en la cual dice el versículo 17, dice el versículo 18, el versículo 17, estamos en el libro de Lucas capítulo 15. En el versículo 17 dice: volviendo en sí, dijo. ¿Qué significa volver en sí? A veces una persona está desmayada y bueno, le rocían un poco de agua y esos elementos eléctricos, magnéticos del agua la hacen despertar y dice: ya volvió en sí. Así que este hombre dice que volvió en sí. Y entonces dijo, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces dice la Biblia en el versículo 20, levantándose, dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y entonces corrió y se echó sobre él, sobre su cuello, y lo besó. Querido amigo y querido hermano, Cristo te está pidiendo que vayas a Él tal cual como eres, con tus malos hábitos, con tu carga de pecado. No pienses arreglar las cosas para ir a Jesús, porque nunca vas a llegar a Jesús y Él te va a dar la vida. Jamás. Ves a Jesús así y Él te abraza y te besa. Y dice, hay fiesta en los cielos, y Él te viste con vestidura de salvación. Pero dice aquí en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Ya esta era la vestidura de salvación, antes no la tenía, ¿verdad? Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice, traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, y aquí esta partecita es la que quería llegar, muerto era y ha revivido. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué cosa? A regocijarse. Estaba muerto, no tenía la vida, pero cuando él decidió y fue a los pies del Padre arrepentido, ya tenía la vida cuando lo vistió con la vestidura de salvación. Pero el hermanito no estaba contento. Llegó y le dijo, Padre, ¿cómo es posible que pidió parte de su hacienda después que malgastó con prostitutas, hizo y deshizo, y ahora viene y tú matas el becerro más gordo y le haces fiesta? Yo que no me he ido de tu lado y nunca me has matado un becerrito para hacer fiesta. Y el padre le dijo, ve aquí que todo está a tu disposición, no te has gozado porque no has querido, todo está a tu disposición, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, versículo 32. ¿Estaba muerto? Imagínense. Cuando volvió, tuvo la vida. Querido amigo, que me escuches, ojalá y tú tomes la decisión para vida, porque Cristo no va a tomar la decisión por ti. Dios nos dio libertad de elección y debemos administrar bien esa libertad y tomar decisiones sabias para vida eterna. Toma tu decisión y ves a los pies de Jesús. Termino con un texto que está registrado en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, que dice lo siguiente: el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Te pregunto, ¿tienes la vida? ¿No la tienes? Ves a Jesús y Él te dará la vida en abundancia. Ojalá reflexiones y tomes la decisión mejor de tu vida y vayas a los pies de Cristo, y Él te perdona, Él te ama y te viste con vestidura de salvación. Termino con un texto registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, y yo quiero mostrar aquí que eres libre de tomar tu decisión y Dios manifiesta su deseo aquí. Voy a leerlo y con esto termino. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero dice aquí, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es el deseo de Dios. Que el Señor te bendiga, querido amigo, querido hermano. Ojalá que este mensaje haya caído en buena tierra y dé su fruto a su tiempo. Bendiciones para todos. Amén.